Habla, Señor, tu siervo escucha. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Un día surgió entre los discípulos una discusión sobre quién era el más grande de ellos. Dándose cuenta Jesús de lo que estaban discutiendo, tomó a un niño, lo puso junto a sí y les dijo: El que reciba a este niño en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe también al que me ha enviado. En realidad, el más pequeño entre todos ustedes, ese es el más grande. Entonces Juan le dijo: Maestro, vimos a uno que estaba expulsando a los demonios en tu nombre, pero se lo prohibimos, porque no anda con nosotros. Pero Jesús respondió: No se lo prohíban, pues el que no está contra ustedes está en favor de ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos al Espíritu Santo para que nos conceda la gracia de escuchar y meditar la palabra de Dios. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Comenzamos esta semana y reflexionamos el Evangelio de Lucas en el capítulo 9, versículo 46 a 50. El Evangelio de este día nos trae dos momentos. El primero, la discusión entre los discípulos sobre quién era el más importante entre ellos, y el segundo momento, el deseo de los discípulos de excluir a otro que obraba en nombre de Jesús, aún sin pertenecer al grupo de los 12. Ante estas dos actitudes de los discípulos, Jesús nuevamente les forma y educa. Reflexionemos en tres momentos. El primer momento, ¿quién es el más importante? Versículos atrás Jesús les había anunciado que debía morir en la cruz. Esto es un dar la vida por la humanidad, un servir incluso hasta entregar la propia vida. En otras palabras, les había aclarado en qué consistía seguirle a Él y en qué consistía servir. Pero en el Evangelio de hoy, al parecer los discípulos habían olvidado, y como dice Lucas, no habían comprendido estas palabras, y sale a relucir el deseo de los discípulos de buscar puestos de honor, de obtener unos más ventajas que otros, de ser más que los otros y de ser reconocidos. Ante esta actitud, Jesús no les rechaza, sino que les vuelve a aclarar que ante el deseo humano de evitar los sufrimientos, los sacrificios, de buscar las comodidades, de pensar solamente en sí mismos, olvidándose incluso de los demás, la verdadera actitud de un discípulo de Jesús es la del servicio por los otros, incluso hasta dar la vida. Este olvidarse de sí mismos, que consiste en pensar también en los demás, en darles el lugar que les corresponde. Un segundo momento, el que reciba a este niño en mi nombre, me recibe a mí. Para aclarar en qué consiste el verdadero seguimiento a través del servicio desinteresado, Jesús coloca como ejemplo a un niño. Los niños, recordemos, igual que las viudas, los forasteros, los enfermos, eran considerados en los tiempos de Jesús como aquellos que no tenían derechos, ni voz ni voto, aquellos que no tenían ninguna relevancia, ninguna importancia y por tanto eran los excluidos. Con este ejemplo Jesús invita a sus discípulos a tres cosas. La primera, a no apartar la mirada protectora de un niño que es desprotegido. Segundo, a identificarse con un niño, quien no tiene poder, quien no busca puestos, pues el mismo Dios se encarnó como un niño no para someter, sino para servir. Y tercero, ponerse al lado de un niño implica ayudarlo a crecer integralmente y no someterlo. Por tanto, con este ejemplo, Jesús le responde que quien quiere ser grande, ser reconocido como el más importante, debe por tanto proteger y acompañar a quienes en este mundo son reconocidos como los menos importantes, los más pequeños, los frágiles, y reconocer en ellos al mismo Dios, quien no aparta nunca su mirada sobre ellos. Un tercer momento, evitar excluir a los demás. Finalmente, uno de los discípulos, Juan, le presenta el caso a Jesús de un hombre que expulsaba demonios en su nombre, pero que no era del grupo de los 12 y a quien le habían prohibido hacerlo.
Jesús, ante esta otra actitud de los discípulos de creerse dueños exclusivos de la gracia de Dios para luchar contra el mal, Jesús les aclara que primero esa fuerza para luchar contra el mal viene de Dios y no por esfuerzo humano. Por eso aquí la aclaración de que expulsaban demonios en el nombre de Jesús. Y segundo, les advierte a evitar caer en la tentación de creerse superiores de quienes tal vez no creen o profesan otra fe, pero hacen buenas obras. Hay tantas personas generosas que con sus buenas obras ayudan a quienes lo necesitan y que tal vez no las valoramos porque no comparten nuestra fe. Sería mejor reflexionar del por qué, siendo creyentes, en muchas ocasiones no hacemos las obras que otros, aún sin creer, hacen. Los invito a preguntarnos para interiorizar esta palabra. Cuando sirvo a los demás, ¿cuál es mi motivación para hacerlo? ¿Busco reconocimientos? ¿Cómo miro y valoro las acciones que otros realizan aún sin ser creyentes? Pidámosle al Señor que por la escucha de esta palabra nos conceda un corazón capaz de servir siempre y mejor. Los invito a orar juntos. Padre Dios, al comenzar este día te consagro mi vida y con ella mis sueños e ideales. Te entrego a mis seres queridos, pues sé que siempre estarás con ellos. Que tu gracia me permita servir siempre y mejor, sin esperar más recompensa que la que tú me darás en esta vida y la eterna. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un bendecido día.